Bueno, hoy tenemos con nosotros a una hermana muy querida, una amiga hermosa que nos presentó el Señor y que hoy está acá. Como decía Angelito, ella es de Azul y vive ya hace algunos años en Mar del Plata. Tenemos que participa activamente en la parroquia que se llama Asunción de la Virgen, que ahí hace muchos años que está ayudando en Cáritas y en otros servicios, que, bueno, que esta hermana, como decía Angelito, ha sido directora, pero actualmente es coach y profesora de coaching católico. O sea, hace muchos años que conoce a la renovación carismática, y bueno, los dejo con Fer. Bueno, gracias Maru por la presentación. Y cuando Angelito nos invitaba ¿cómo es? A la escuelita de Nazaret y proponía los temas, tan prolijo todo, con todo organizado el temario, veo este título que decía Evangelización, dejarse quemar por el Espíritu Santo. Y a mí me encanta la evangelización, me encanta la misión y amo el Espíritu Santo. Entonces dije, y este tema lo quiero para mí. Así que bueno, ahí me zambullí con el material que nos dio Angelito y a mí a veces no me gusta mucho hacer caso, me cuesta, pero Angelito nos dijo, básense en los videos que tengo para orientarlos y realmente ha sido un disfrute total en este Pentecostés para mi corazón, para mi vida, para la fe y espero que el Señor hoy me dé la gracia para compartirlo con ustedes. Y cuando hablamos de la palabra evangelización, no hay muchas recetas, pero sí podemos decir que para evangelizar hay que amar y creer en la palabra de Jesús, sabiéndonos que el Señor nos ama y que nos llama a cada uno, ¿no? Ese llamado es para todos. Antes de irse, el Señor a los cielos les dijo a los discípulos estas palabras. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Y para dar esa fuerza que se necesita, ese poder que necesita el testigo, deja el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el especialista en hacer testigo dando fuerza y audacia. Fuerza y audacia. A nosotros ahora, para llevar a cabo esta misión, nos queda una sola cosa, porque todos estamos llamados, ¿no? Todos somos testigos. Nos queda reconocer esa inmensa necesidad que tenemos de Él y que tengamos en Él puesta toda la confianza. Y bueno, y al reconocer la inmensa necesidad, nos lleva a una virtud, ¿no? Que es la humildad, porque no depende de nosotros. La confianza es la que nos va a empujar a la audacia. No tenemos nosotros derecho a detenernos en el camino, dice el padre Emiliano Tardif. ¿Por qué? Porque hay que ir a anunciar la buena noticia de Jesús, hay que ir a las situaciones más difíciles y delicadas y tenemos que ir a penetrar donde está la gente que más necesita, los que tienen más, gente con más odio, gente con más rencor, gente que está con mayor dolor. Y siempre apoyándonos en que el Espíritu Santo pueda usar, miren qué lindo, nuestra voz, nuestra mirada, nuestra expresión y nuestras manos. Utilizando así el poder de la palabra que sale de nuestra boca en este ministerio de la evangelización, al que todos estamos llamados, al que todos somos invitados, al que todos estamos convocados. El Espíritu Santo es el que pasa a través de la palabra de todos los fieles y es el mismo Espíritu el que utiliza siempre y da sentido a todo esto.
nosotros, nuestra actitud es de permanecer unidos al Padre. Como dijo el Señor, sin mí no van a poder hacer nada, porque si no nos estaríamos llevando a nosotros mismos, estaríamos haciendo algo autorreferencial o estaríamos haciendo algo que no es lo que Dios pide, lo que Dios quiere en este ministerio tan al que todos somos invitados, que es el de la evangelización. Nosotros debemos ser, me encantó esta expresión, un canal limpio del amor de Dios, un canal limpio del amor de Dios. Y tenemos unas tareas que son específicas y que son dadas, por ejemplo, el que fue levantado para ser padre o madre de familia, primero tiene que serlo en su matrimonio, primero tiene que serlo en sus hijos, porque si el Señor, pensaba en Leandro, ¿no? En Pato, que están acá, si el Señor te levanta como mamá y como papá, ¿de qué cómo te tenés que ocupar vos en esta evangelización a la que estás llamado como testigo? A formar espiritualmente y a evangelizar a tus hijos. Que esta es una tarea siempre de cada día y de todos los días. Enseñarle a las generaciones que siguen el camino que nos lleva al cielo. Es iniciar a esos niños en el camino de la fe. Y el padre Emiliano Tardif me encantó porque dice, vos no estás cuestionando si lo tenés que mandar a la escuela, vos no te estás cuestionando si lo tenés que vacunar, vos no te estás cuestionando a todo lo que vos estás haciendo por tu hijo porque tiene derecho, si le das alimento o no. Bueno, con la fe, con la evangelización y con la vida espiritual de tu hijo, tampoco te tenés que cuestionar nada, porque es un llamado primero que tenés si tenés esta vocación a construir familia. Y así en nuestro trabajo, así en la facu, así en el centro jubilado, así en la parroquia, así en todos los lugares en donde nosotros nos desenvolvemos, nos desempeñamos y donde compartimos. El Espíritu Santo aprovecha el poder de tu palabra para llegar a quien Dios te ha confiado. Es decir, somos llamados a ser testigos y es el Espíritu Santo el que da esa fuerza y da el poder a la palabra para llegar a quien Dios ya te ha confiado. Yo una vez, me acuerdo en una prédica de Kairos, escuché a Juan Marcos decir que cuando nosotros nos encontramos con alguien, que le vamos a hablar al del Señor, que le vamos a compartir algo, que se da ese encuentro, el Espíritu Santo de antemano ya tuvo un diálogo con esa persona y lo preparó. Porque nosotros somos estos testigos que somos cada uno de nosotros, todos los que estamos acá y toda la iglesia toda, eh, tenemos que confiar en que la obra no es nuestra, sino que es del Señor y que es el Espíritu Santo el gran hacedor de todo esto. A mí me fascinó esto de que ya esa conversación está iniciada, entonces lo incorporé en mi oración, entonces me hago la canchera a la mañana y le digo, bueno, Señor, Espíritu Santo, presentame con esos que ya conversaste, que vos ya iniciaste este diálogo y que querés que me encuentre y que le hable de vos, o que tenga una palabra para decirle, o que tenga un gesto que le tengo que decir en este día. Bueno, el deseo de Jesús es que más personas renazcan a esta vida nueva y es a través del Espíritu Santo eh, por quien se realiza esta obra, ¿no? No nos olvidemos que Él es el aliento de vida, ¿no? El Espíritu Santo es el que puede liberar a la persona de la esclavitud, la puede sanar profundamente, pero para eso nos necesita a nosotros como ese canal limpio, como decíamos anterior, y necesita de que abramos la boca y de que desde nosotros salga la palabra. Ahora, ¿qué palabra? ¿Cualquier palabra? No, la palabra del Señor, ¿no? De la cual nosotros nos vamos alimentando, vamos conociendo.
vamos profundizando, nos vamos interiorizando. ¿Por qué? Porque todos podemos ser instrumentos de sanación a través de la palabra de Dios y de evangelización. Porque esta misión es para todos, nos dio a todos el Señor la misión de ser sus testigos. Y bueno, el Espíritu Santo es el que otorga los carismas, ¿no? De distintas maneras, como Él quiere, los reparte. A uno les dio el carisma de profecía, a otros les dio el carisma de sanación, pero a todos y a cada uno Jesús nos ha dado esta misión de ser testigos. Así que bueno, cada vez que nosotros damos un testimonio, una bendición que hemos recibido del Señor, el testimonio de una gracia que Dios hizo en nuestra vida, también estamos evangelizando, también estamos compartiendo la obra que Dios hizo en nuestra vida. Compartimos esa acción transformadora que Dios hace en nuestra vida. Y voy muy rápido, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, bueno, me alegro. Me dicen, ¿eh? Bueno, el futuro está en las manos de Dios y en las nuestras, dice una frase. El Señor nos necesita para su obra, porque quiere, Maruji, actuar a través tuyo. Quiere Malena actuar a través tuyo. Quiere Amadeo actuar a través tuyo. Quiere Steffi actuar a través tuyo. Quiere Betty, quiere Cristina, quiere Marcela. Quiere actuar a través de todos nosotros. Quiere Ceci, que la veo, actuar a través tuyo también, Ceci. A través de todos nosotros, de todos los bautizados, llamados a ser testigos. Voy a repetir muchas veces esta palabra, porque esto es nuestra identidad también, y la tenemos que conocer. Esa identidad la tenemos que conocer, porque eso nos define quiénes somos. Hijos de Dios, testigos. Entonces dice, el futuro está en las manos de Dios y en las nuestras. El Señor nos necesita para su obra. Quiere actuar a través nuestro, por eso nos llama a esta misión de evangelizar, que significa transmitir su palabra. Nosotros no, por ahí decíamos, ay, quiero evangelizar, pero para eso me tengo que ir a Mozambique. Sí, me encantaría ir a Mozambique, pero también tengo que evangelizar con los que me voy encontrando, con los amigos que hoy tomé mate a la tarde, con mis papás que vamos a compartir la cena, con los que me voy a ver mañana. Es una tarea de todos los días y en cada momento. Hay un llamado de hace años que hizo la iglesia que hablaba de que teníamos que sumergirnos en una, Antonio se debe acordar, porque seguramente hemos dado charlas y mucho se ha hablado de una evangelización nueva en sus métodos, en su ardor y en la expresión, ¿se acuerdan, no? Y hoy Papa Francisco, ¿de qué nos habla? De la pasión por la evangelización. Toda la catequesis del Papa que está haciendo en lo que va de este año, él habla de un llamado específico a la pasión por evangelizar. Entonces, unía estas dos palabras de estos dos grandes llamados que tienen que ver, por un lado, la pasión, por otro lado, el ardor. Son dos palabras que tienen mucho en común y que hablan de, si yo digo pasión y digo ardor, ¿qué puedo pensar? Puedo pensar en fuego, puedo pensar en llama, puedo pensar en calor, puedo pensar en eso que me llama a hacer cualquier locura, porque por esa pasión me lanzo a lo que sea. Y bueno, como en ese tiempo se habló para América Latina que se necesitaba una evangelización nueva en su ardor, el Papa hoy nos habla de una pasión evangelizador, también nos lleva a ir pensando en que todo esto tiene que venir del Espíritu Santo, porque Él es el único que puede venir a prender fuego en nuestros corazones el amor de Dios. Y dice la palabra en Lucas 12:40, dice, vine a traer fuego a la tierra, y cómo desearía que esté
ardiendo. Entonces, es el mismo Jesús la fuente de la evangelización. Es con Él en contacto íntimo y en escucha de su palabra que me prendo fuego, que me incendio, que se llena mi corazón de ese ardor, como lo hizo con los discípulos, ¿no? Que se llenaron de amor, de fuerza, más allá de tener miedo, de negarlo, de mandarse 500 macanas o 1500 macanas como hacemos nosotros, pero en ellos había este fuego, este ardor, que a veces uno dice como esta pasión, es decir, esa persona que uno dice, ay, pero es apasionado por hablar del Señor, es apasionado porque otros lo conozcan, es apasionado por el reino de Dios, ¿no? Cuando Jesús tiene este encuentro en Emaús, eh, se encuentra con los discípulos que iban, ¿se acuerdan de ese pasaje, no? Que está en Lucas 24, del 13 al 35. Ellos iban como apenados, ¿no? ¿Por qué? Porque el maestro no estaba más con ellos estaban como desorientados. Y Jesús resucitado se les aparece en medio de ellos. Ellos de la pena y de la herida que tenían no podían reconocerlo, diríamos del bajón que tenían, ¿no? Y Cleofás con mucha pena le iba contando a Jesús por qué ellos estaban así, y también le iban contando lo que le había sucedido. Y Jesús en esa charla les iba hablando y los iba evangelizando. Cuando ellos llegan al lugar donde iban a estar, a pasar la noche, le dicen que se quede, ¿no? Y Jesús se queda con ellos y tiene este gesto tan hermoso de celebrar la fracción del pan. La segunda vez, lo mismo que había hecho el Jueves Santo, lo vuelve a hacer este día. Y es ahí donde todo esto que ellos llevaban, toda esta ceguera, todo ese, me imagino todo ese, cuando uno está así tan agotado, tan atenuado, tan triste, que vieron que no ve, que uno está como con la cabeza así, todo eso se cae, todo eso se cae y ellos pueden ver. Y es Jesús la Eucaristía, el milagro, ¿no? Jesús convertido en pan. Y acá vemos cómo la Eucaristía, cómo Jesús pasa a ser un camino de sanación, un canal de sanación. Alivia la pena, cesa el dolor, ellos vuelven a ver, lo reconocen en la fracción del pan y sienten en el corazón eso que les ardía. Vieron que ellos después dicen en el comentario, ¿acaso no ardían nosotros? Dice alguna traducción, ¿acaso no ardían nosotros? ¿Qué sería este ardor que tenían? ¿Qué lo provocaba este encuentro con Jesús? La palabra dice que al instante se levantaron y fueron a anunciar lo que habían visto. Es decir, ese ardor, todo eso lo que el Señor transformó en su vida, no se lo pudieron callar. ¿Por qué? Porque pasan de un estado emocional, que es la tristeza, que no te permite ver, que te aplasta, que te achata, a esta otra emoción que es la de la alegría que te desborda. Y esta es la clave del que está quemado por el amor de Dios, encendido por el Espíritu Santo. La alegría que es decir, es como que me acuerdo con Tere que hablábamos cuando hablábamos que, uy, este año empezaba este año y Tere dijo que les iba a poner a los alumnos de catequesis, somos campeones, recibiéndolos con esto del mundial, ¿no? Entonces conversábamos con Tere y decíamos, es que nosotros somos campeones de la vida porque lo conocemos al Señor. ¿Cómo no vamos a estar contentos que tenemos esto? ¿Cómo vamos a estar contentos, felices? Si ya está, ya lo sabemos de qué se trata. Sabemos que el Señor alivia la pena, cesa el dolor, calma nuestra ansiedad,
nos hace ver de nuevo, con ojos nuevos, nos da muchas muestras para reconocerlo, ¿no? En su palabra, en sus promesas está todo, ¿no? Y bueno, y eso me quedó a mí para este año, digo, esa alegría de saber que somos los campeones porque lo conocemos a Él, porque tenemos al Espíritu Santo, porque Dios nos espera con un corazón misericordioso y lleno de amor siempre para perdonarnos, para abrazarnos, para disfrutarnos en su presencia, para recordarnos que somos sus hijos. ¿Cómo no compartirlo esto? ¿Cómo guardárselo uno para uno? Bueno, eso por un lado, y por otro lado, con respecto a esto de volver al fuego, volver al ardor, volver a lo que decimos la pasión, en Jeremías 5:14 hay unos ejemplos que hablan de que la palabra, que lo que sale de la boca, que la palabra sea como una brasa, como un fuego de devorador, que siempre esté en nosotros esa brasa ardiendo, que como que la palabra te quema porque la tenés que dar, la tenés que compartir, la tenés que ofrecer. Para evangelizar hay que permanecer en el Señor, estar con Él y dejarse incendiar por su palabra, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si yo quiero evangelizar, mi corazón lo tengo que dejar arder en el diálogo profundo con el Señor, de cada día, de todos los días, de cada Eucaristía. Si no, ese fuego no se enciende y no enciende al otro, ¿no? Es como que la gracia de Dios permite todo esto. El padre Tardif dice que él hizo todas preguntas y preguntaba, ¿qué se necesita para encender fuego? Dice que algunos le decían leña, otros decían fósforo, me encantó esto. Y él dice, se necesita fuego, porque si no hay fuego no puede haber fuego, ¿no? Entonces, este encuentro es también una invitación para dejarnos quemar por el fuego de Dios, por el fuego del amor de Dios, para acercarnos más a Jesús y para invocar al Espíritu Santo. ¿Cuándo? Siempre. A la mañana, en lo que voy a hacer, antes de encontrarme una persona, antes de entrar a la reunión, antes de entrar al trabajo, en el trabajo, cuando voy, siempre, siempre, siempre. Nosotros acá en Mar del Plata hemos hecho el ejercicio en esta Pentecostés de decir todos los días en la misa, ven Espíritu Santo, ven. Y a veces nosotros los que estamos en los grupos de oración, para nosotros es lo más normal, ¿no? Pero por ahí es un gran desconocido, ¿no? El Espíritu Santo. Entonces, bueno, también esto, que este fuego, que este ardor, que esta alegría de conocerlo, nos impulse a llevarlo, ¿no? Nos impulse a presentarlo, nos impulse a hablar de él también. Invocar al Espíritu Santo cada mañana y en cada momento, como así, como una tarea, diciendo, ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles, llena mi corazón cada día, y que en mi corazón esté el fuego de tu amor, Espíritu de Dios. El nuevo evangelizador es un nuevo profeta. Y todo profeta tiene un don, que es el don de la escucha. Una escucha para estar en intimidad y en soledad con el Señor, de tú a tú, a solas a Dios, a solas con Dios, y otra escucha para escuchar al otro, ¿no? A esa persona que tiene esa necesidad de que alguien le predique. Es decir, ¿cómo voy a conocer si nadie me predica? Dice la palabra. ¿Cómo se van a enterar si nadie abre la boca y nadie lo dice? Jesús está vivo y sigue hablando al corazón de las personas. Nos trae al corazón la necesidad de pedir perdón. Esto también hace el Espíritu Santo, ¿no? Es cuando yo estoy en unión con el Espíritu Santo y él, a veces decimos, el Espíritu Santo es el que siempre te da las buenas ideas o el que pone en tu corazón algo, es decir, que te mueve a, que te emociona a.
la necesidad de pedir perdón. Es el que nos da la idea de que algo tenemos que cambiar, que en nosotros no está bien. Es el que nos dice de hacer el bien. Es el que también nos da la convicción y la fuerza que tiene el arrepentimiento, ¿no? Y cuando uno acepta todo esto que te dice el Espíritu Santo, esto que a uno lo conmueve en su interior, es cuando uno es fiel al Espíritu Santo, hace caso a lo que el Espíritu le dice, ¿no? El otro día le preguntaban a Antonio, ¿no? El pecado contra el Espíritu Santo. ¿Te acordás, Antonio, en tu prédica anterior, ¿no? Esto de decir, bueno, si a mí el Espíritu Santo me pone algo en el corazón, ¿qué hago? Bueno, anda, sé lo que te dice el Espíritu Santo, fruto de ese encuentro, de esa oración, de esa intimidad. ¿M? Siempre nos vamos a mover a cosas buenas, a perdonarnos, a encontrarnos, a escucharnos, a acompañarnos. El Espíritu Santo nos conmueve, nos convence y nos da convicción de lo que no está bien, de lo que es pecado. Nos muestra, y el lugar donde eso lo muestra es en el corazón de cada persona. Cuando eso es del Espíritu Santo, nos activa y nos lleva a movernos, es lo que se llama una emoción. Siempre el Espíritu Santo lo hace con respeto, porque Él trabaja en la libertad. Vieron que siempre decimos, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, ¿no? Por eso el Espíritu Santo jamás es algo que nos va a atropellar, ni jamás es algo que nos va a invadir, que nos va a correr, que nos va a apurar, porque el Espíritu es un caballero, es un señor, y siempre va a ser con delicadeza. El Espíritu Santo es el que actúa sobre las personas. Y acá el padre Emiliano Tardif, en esta prédica que Angelito me sugirió y que me gustó tanto, nos invita a esto, ¿no? Cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo, le tenemos que pedir sobre personas. Porque a veces decimos, ay, hay que hacer tal proyecto de evangelización y que... Es decir, la evangelización la llevan las personas. El que evangeliza es otra persona, es esa persona que es un canal donde el Espíritu Santo actúa. Yo los animo en esta noche a que nos animemos a salir al encuentro del otro, ¿no? Para hablar de lo que el Señor hizo en cada uno de nosotros, porque todos nosotros tenemos una experiencia de lo que Dios hizo, ¿no? De cómo cambió nuestra vida, de cómo nos liberó, de qué nos sanó el Señor. Y bueno, y en esto nosotros no estamos solos porque somos pueblo, somos iglesia y además de no estar solos tenemos esta tarea que es flor de tarea, que es la de evangelizar, proclamando el primer anuncio de Jesús, siempre simple y siempre sencillo, ¿no? Llamados a vivir en comunidad, porque esto no es una cosa de uno solo, ni de que uno va por un lado, el otro va por el otro, sino que esto es de la comunidad, porque somos iglesia, porque somos cuerpo. Y un lugar donde es un espacio de mucha riqueza son los grupos de oración, donde nos conocemos a Jesús, nos llenamos de Él, llamamos el Espíritu Santo, lo recibimos, compartimos, nos sanamos, porque Dios usa también para sanarnos a la comunidad. Pero bueno, pero tiene que servir para dar testimonio de que creemos en un Jesús que está vivo. Y bueno, y pueden pasar cosas maravillosas, ¿no? Porque yo, decir, a mí el Señor me habló a través de un grupo de oración, mi vida se renovó, la fe que recibí por la familia y que fue alimentada por toda la trayectoria, pero que en un momento no sabía ni para qué lado ir, ni para dónde salir, solo tenía la convicción
de que de donde estaba me iba a sacar el Señor. Esa la convicción la tuve siempre, pero después puedo asegurar que no, que a distancia me doy cuenta de que Dios me sacó así del pelito para no meterme en ningún lugar que no tenía que estar. Y el gran llamado lo tuve caminando por el pasaje catedral, que no es adentro de la iglesia, es decir, está la iglesia, hasta el pasaje de la Catedral de Mar del Plata, y enfrente están todos los salones, ¿no? Del CEDIER. Y había un grupo cantando alabanzas en un garage, era un jueves de verano, y a mí me dio una alegría, y no entré ese día, pero sí me quedé con el oído pegado a esa puerta, escuchando cómo cantaban, tocaban la pandereta, parecía que era una multitud, que eran 1.000.000, por eso también a mí me daba vergüenza tocar y entrar, pero sentí el llamado, sentí que Jesús ahí estaba vivo, que ahí había personas que estaban ahí porque lo amaban, porque querían cantarle, alabarlo, bendecir su nombre. Y me acuerdo que salí de ahí con una alegría, no sabía, había un papel que decía que se reunían todos los jueves a las 19, y salí de ahí y dije, ay, gracias Dios, porque acá es donde yo quiero estar con esta gente. Quiero estar cantando acá tu nombre, bendiciéndote. No sabía mucho del Espíritu Santo, porque era la típica católica que del Espíritu Santo muchos no me habían hablado, ni sabía, pero en el corazón, sentía dentro de mi corazón que era ahí, que era ahí, que ahí era donde quería estar, ¿no? Que ahí era donde quería estar, quería pertenecer, ¿no? Y me acuerdo que al otro jueves contaba, tachaba en el calendario los días, eran mis días de vacaciones y bueno, eran días que se acababan de la vacación, pero no me importaba nada. Quería que llegue el otro jueves para ir ahí, ¿no? Y me acuerdo que lloraba, es decir, no sabía, estaba disfigurada de llorar, pero entre las cosas lloraba por todo el dolor que cargaba, por toda la confusión que tenía, me sentía así como los discípulos de Maús, pero por otro lado sabía que ahí estaba lo que el Señor me esperaba, ¿no? Que me esperaba ahí. Me acuerdo que a la salida había una señora que era turista y me abrazó y me dio un testimonio tremendo y me dijo, no te apartes nunca de acá, no te apartes nunca de acá. No dejes nunca de levantar tus brazos y alabar al Señor. No te apartes nunca. Y yo le decía, ay, pero no sé cómo voy a hacer, pero sí sé que quiero, que quiero orar, les decía. Y bueno, y realmente empezó un nuevo camino en mi vida, una nueva vida, no un nuevo camino, sino una nueva vida con el Señor, que bueno, que en este recorrido te trae por estos lugares y te hace compartir con nuevas personas y conocer una iglesia maravillosa, ¿no? Em, bueno, ese animarnos a salir al encuentro con otros, a veces fue salir también uno y ir al encuentro, ¿no? Con los que también te ayudan a esos hermanos que te ayudan a levantarte, a renovar tu fe, cuando hablamos de este fuego, pero a veces el fuego está medio como apagado, diríamos, hay que agitarlo un poco, el carboncito parece que es el último carboncito que queda, y viene otro y le pone un leño y parece que toma o le echa aire. Bueno, es la vida, son los procesos, pero saber que siempre el Señor está ahí y que nosotros en nuestra identidad de hijos de Dios tenemos un llamado que es hacer testigo. Y la tarea del testigo es la evangelización. Es la evangelización. Si vos me decís, yo no puedo, yo no sé, no me doy cuenta, intimidad con el Señor. Y el Espíritu de Dios que nos habita y que nos impulsa y que nos lleva,
se va a ocupar de cómo lo tenemos que hacer. No tiene que preocuparnos nada. Es Él el que se preocupa. Siempre el Espíritu Santo para la evangelización lo pedimos sobre personas, sobre quién lo va, sobre quién, con quién me voy a encontrar, con quién voy a hablar, cómo vamos a orar. Siempre el Espíritu Santo está. Lo tenemos que llamar, porque Él es el que ahí nos impulsa, el que ahí viene a enseñarnos cómo debemos orar, viene a que esa palabra que sale de nuestra boca haga la acción, pero no por lo que decimos nosotros, sino por lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de los que, con los que compartimos esto que venimos a decir. La evangelización debe ser para todos y excede a la iglesia misma. No es solamente en un templo, ni adentro del grupo de oración, ni en tal movimiento, ni en tal otro. Excede a la iglesia misma. Es para todos, para hasta los confines de la tierra. Los grupos de oración son una fuente de evangelización, un foco que irradia esa luz. Salir a orar por las calles, orar en las plazas, ir a una casa y reunirnos y orar, animarnos a ir más, animarnos a ir un poco más allá, como la palabra esa tan linda que dice extienda la carpa, es decir, extender poner la estaca y extender más la carpa para que entren más, bueno, que entren, pero nosotros también salir, porque para eso fuimos llamados y para eso tenemos esta tarea que es tan importante. Siempre basados en la fe, en el amor de Dios, que incrementa el amor y que sale de la fuente. ¿De qué fuente? De esa relación, de la intimidad con el Señor. ¿Para qué? Para compartirla con el hermano, creyendo siempre en la existencia de Dios, que viene por la palabra y que la palabra es la verdad y que nos da siempre la percepción de la presencia de Dios en este mundo, aunque parece que a veces está ausente o vacío, pero Él está en medio de nosotros. Bueno, eso por un lado, y por otro lado, Papa Francisco nos invita a, en esta pasión por evangelizar, a salirnos más allá, ¿no? Ir más y más y más y llegar a lo que él llama la periferia, ¿no? No detenernos, no detenernos. Esto es urgente, pero siempre tiene que ser con esa pasión, con ese ardor, con esa energía del que va convencido de lo que tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer, porque es su tarea, la evangelización. El Papa Francisco nos invita a que nos acerquemos a los que están más alejados y él habla mucho del testimonio, ¿no? Porque no lo acompañamos siempre con la palabra, pero esa palabra encarnada en nosotros hace que nuestra vida sea diferente, que marque la diferencia. Entonces decíamos con una expresión de alegría, con buenos gestos, con actitudes, haciendo bien lo que tenemos que hacer. Y bueno, y eso, dice Papa Francisco, que puede llegar a generar una atracción en el otro, ¿no? Y decir, bueno, qué lindo cómo se aman, cómo viven, lo que dicen tiene que ver con lo que hacen, ¿no? Y bueno, ese es también otro vehículo que ayuda en esta misión de testigos a la evangelización. Bueno, esto es lo que tengo para compartirles. Y dejarles así como una tareita que a mí se me ocurría por maestra Ciruela para pensar en estos días, ¿no? Cómo yo estoy viviendo esta misión a la que estoy llamado, si tengo conciencia de que soy testigo, qué me falta, qué le tengo que pedir al Espíritu Santo que me está faltando, y cómo lo vivo en mi comunidad o en mi grupo de oración. ¿Cómo lo vivo esto, este llamado? ¿Lo siento? ¿Siento este llamado? ¿Sentimos como grupo que estamos haciendo esta tarea? ¿En qué nos hemos quedado? Por ahí, ¿qué falta? Por ahí llamar a los otros y decir, che, nos juntamos el sábado en casa
picamos algo y oramos, porque por ahí es eso, volver a encontrarnos, saber cómo estamos, qué nos falta. Se ríe Euge porque nosotros en Mar del Plata tenemos un pequeño grupo que nos juntamos a comer algo y oramos. Y pasan cosas maravillosas porque el Espíritu de Dios está en medio nuestro y porque, bueno, y que la carpa se ha extendido tanto que hasta tenemos un hermano que es cristiano evangélico, que es un vecino, y que se ha sumado a esta oración tan linda y que, bueno, y que nos revitaliza, ¿no? Nos llena de esta fuerza que el Espíritu Santo nos trae y nos anima para ser testigos y evangelizar. Así que bueno, no sé, Maruji, ¿qué decís vos? Acá en representación de Angelito. Gracias, Fer, por compartirnos esto que se nota que lo tenés y que te arde y que te sale. Yo me gustaría que nos cuentes, perdón, si alguien tiene una pregunta, este es el momento, ¿no? A mí me gustaría que nos cuentes cuántas cosas haces vos de evangelización o de compartir el testimonio, porque compartir la vida también es compartir el testimonio. Me gustaría saber cuántas cosas haces vos hoy en día. ¿Qué hago yo de mi vida? De esto de ayudar en la iglesia, de la Asunción de la Virgen, ¿es la parroquia? ¿O dónde estás apostolando en este momento o evangelizando? Porque es compartiendo la vida y el testimonio en distintas tareas parroquiales, por así decirla. Si puedes contarnos. Bueno, yo participo en la parroquia de la Asunción de la Virgen. Participo en una actividad que es de Cáritas, que le damos el desayuno a la gente en situación de calle los miércoles y los asistimos con ropa. Y bueno, es una actividad muy linda porque nosotros eso lo empezamos como a diversificar. Entonces hacemos los miércoles un miércoles le damos la ropa y el desayuno y otro miércoles hacemos escucha. Entonces siempre empezamos la actividad, preparamos el desayuno, oramos antes de estar al encuentro con la gente y oramos con las personas. Así que un ministerio muy hermoso que el año pasado lo compartimos con Juan Marcos del Innocenti y fue una experiencia muy linda, de muchas anécdotas muy graciosas y bueno, siempre la gran sorpresa, ¿no? Porque las personas que se acercan tienen una experiencia de Dios y una experiencia muy fuerte y una necesidad, ¿no? De hablar del Señor y de que se les predique también. Y la verdad que es hermoso, es hermoso. Bueno, ahí también los asistimos con ropa y bueno, con el alimento de ese día. La escucha, como dice Ceci ahí, ¿sí? Eso hago en Asunción y también estoy en algunas cosas de animación con la misión que tenemos en Mar del Plata y que es un poco esto, ¿no? De volver a, retomar esto de que somos testigos y que el llamado es la evangelización. Así que estoy en eso en este tiempo. Estamos reanimando algunos espacios de oración que hay en la parroquia, así que con eso también es como una nueva tarea. De lo que ya hay, le vamos poniendo el matiz de hablar del Espíritu Santo, de invocarlo, acompañar a los que tienen ministerio de música, de lo cotidiano sería, ¿no? Y después participo en una ONG que se llama Hospice Mar del Plata, que trabajamos con cuidados paliativos y soy voluntaria. Y Mar del Plata en realidad no tiene aún la casa, el hospice, la vamos a tener, si Dios quiere, porque ahí vamos a poder recibir a 7 personas que van a poder estar viviendo en la casa, transitando el último momento de su vida.
Entonces, como todavía no está la casa, lo nuestro es como una atención misionera, porque vamos a la casa de la gente. Y los voluntarios, ahí está el equipo, la pata médica, los médicos que es lo principal, con los médicos y los enfermeros, y después estamos los voluntarios que vamos a visitar y acompañar. Y bueno, tuve la experiencia de acompañar durante casi un año a Marisa, que Marisa es una mujer que conocía al Señor, una mujer de Dios, 37 años tenía, ella partió el 11 de noviembre y me tocó hacerle la última visita a mí como voluntaria y como esto lo que el Señor te regala, ¿no? Porque oramos con el Salmo 6 desde el dolor de los huesos, y después juntas de la mano terminamos con el Salmo 23 compartiendo, ¿no? Y eso para mí fue un regalo porque Hospice acompaña a las personas en el final de la vida y se ocupa también de la espiritualidad de acuerdo a la espiritualidad que tiene la persona, ¿no? La religión que practica. Pero bueno, Mari era cristiana evangélica y tenía tanto deseo por orar que le encantaba que hagamos eso en la visita, ¿no? Así que ella es del Ministerio de Música de su iglesia. Y este año acompañamos a Graciela, que partió el miércoles pasado y que era carismática. Así que Graciela era una mujer llena del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo. Ofreció toda su agonía por el aumento de las vocaciones y, y su canción favorita era Nadie te ama como yo, de Valverde. Así que cada vez que la íbamos a visitar, que nos cargaban a veces los otros voluntarios, ella le encantaba cuando íbamos los que orábamos. Los que nos... Entonces estaba en una residencia geriátrica. Y claro, cuando salíamos de ahí, que estaban las otras personas con las familias, nos miraban, porque cada se armaba una, poníamos, viste, el celular, llevábamos el amplificador y cantábamos y bueno, la verdad que fue una experiencia hermosa de compartir con ella y de vivenciar a Jesús resucitado, ¿no? La fuerza del resucitado y esta pasión por evangelizar, que Grala tuvo hasta el momento en que se fue. Bueno, hago esas cosas. No sé, Maru, nada más que en Mar del Plata. Un montón haces, un montón haces. Me gusta compartirles esto porque me gusta compartirles esto porque esto de hospice es no sé, para mí es como una gran novedad, ¿no? Eh, que nunca me hubiese imaginado hacer. Yo ahí llegué por mi médica clínica, ¿ven? Ahí hablamos de la pasión por evangelizar. Un día hablábamos de la vida, yo le contaba que me había jubilado de la docencia y qué hacía, y me empezó a preguntar qué me interesaba a mí de las personas, ¿no? Y me invitó a esto. Y bueno, es un voluntariado con formación. En Buenos Aires hay un montón para hacer este tipo de voluntariado. Y haciendo muy poquito, uno suma, ¿no? Uno suma y edifica, y Dios te usa, y Dios te usa. Y bueno, esto es hermoso. Así que bueno, las despedidas con Graciela fue, bueno, nos encontraremos en otro lugar, nos abrazaremos y bueno, muy, muy, muy hermoso, muy de Dios siempre fue con ella. Lo conoce Antonio, así que le llevé una foto de Juan Marcos, ordenado, imagínense que estaba fascinada, bueno, fue muy lindo, fue muy, muy de familia, de iglesia, bueno, un regalo. Así que bueno, les comparto esto porque es fresquito y es muy hermoso.
Gracias, Fer. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. A veces es No, como, una conclusión de poder imitarla un poquitito. Que uno cree que ya hizo todo, hizo un montón de cosas, ¿no? Y escuchándola, digo, ¿cuántas más cosas uno puede hacer? ¿No? ¿Cuántas más cosas uno puede hacer? No terminas nunca de hacer. Cuando tenés el Espíritu Santo y las ganas de evangelizar como la que tiene Fer, ¿no? Que irradia Espíritu Santo, irradia ese don que tiene, ese carisma de evangelizar, ¿no? Así que realmente maravilloso, Fer, gracias. Esto es un ejemplo. a veces nosotros pensamos que tenemos que estar con toda la formación a cuesta, que tenemos que ser unos santos de no pecado, de nada, así como allá para poder salir a compartir quién es Jesús. Y a veces no todo tiene que ser tan perfecto. A veces uno, desde el testimonio, como decía Fer, del dar un pasito más, de salir un pasito de la zona de confort, que a veces es el grupo de oración, ¿no? Porque a veces estamos cómodos en el grupo de oración. Es lindo, nos conocemos, nos vemos, sabemos a lo que vamos, oramos, conocemos nuestras vidas, más o menos sabemos por dónde va la cosa, pero a veces hay que esto, ¿no? Que salir. Qué lindo lo que haces ver con esto, porque hay tantos lugares que tienen necesidad de Dios. A veces uno piensa en la gente de la calle o en la gente de la cárcel, pero hay hogares de niños, hay geriátricos, hay personas, como vos decías, en hospitales o que están con una situación particular. Hay muchos lugares donde uno puede irradiar. Y sin ir más lejos, los que más tenemos cerca. Esto que decía Fer, a veces no tenemos que irnos hasta Mozambique, ¿era? Que dijiste. A veces simplemente con el vecino, con tu familia, con tu compañero de trabajo, con nada, con los que están más cercanos. Así que compartir uno, sí, pedir constantemente el Espíritu Santo, ¿no? Recalcar esto, pedir el Espíritu Santo en donde estemos, donde nos movamos, la situación que nos encontremos, que vaya ya actuando en la otra persona antes de que uno pueda hablar, ¿no? Letra. ¿También sos ministro de Eucaristía? ¿Fer? Es que estamos viendo, sí, soy ministro de la comunión, desde hace poquito. Em, porque en realidad una de las cosas que queremos hacer es empezar a hacer adoración con la gente que va a la parroquia en situación de calle y que va a recibir el desayuno. Eso se hacía, es decir, una de las cosas que nosotros nos estamos cuestionando en la parroquia es lo que se hacía, lo que se dejó hacer en pandemia, y como no se hace más, quedó ahí que no se hace más. Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Por qué no se hace más? Bueno, hay que empezar de nuevo. Hay que empezar de nuevo y hay que volver a todo eso que daba resultado, porque era en espacio, no es que daba resultado, eran espacios, bueno, reanimarnos y un nuevo ardor y una nueva pasión por hacerlo. Entonces, esto es algo que lo estamos, la necesidad está. Entonces, bueno, una de las cosas que vamos a hacer, el párroco nos invitó a 2 personas del servicio a hacer el ministerio de la comunión, y estamos para arrancar con hacer las exposiciones al Santísimo a la mañana. Así que bueno, es algo muy hermoso también, ¿no? Para mí ha sido un regalo muy grande del Señor y bueno, y acá estamos. A la gente le gusta mucho, uno dice a veces que los ve desganados, los ve tristes, o parece que no saben ni para dónde van, pero ellos van a la parroquia porque ahí saben que hay otro consuelo, ahí saben que puede haber algo más, ahí saben que está el Señor resucitado, no es que nunca escucharon hablar. Y bueno, así que fue a pedido de la gente, así que eso es muy hermoso.
Así que vamos a ver ahora cuando ya nos ponemos en marcha con eso. Sumamente respetuosos, es decir, ya está. No es que uno tiene que hacer algo extraordinario. Como decía Santa Teresita, hacer extraordinario lo ordinario, ¿no? No, uno no tiene que hacer nada raro. Gracias, Fer.